En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Todos cometemos pecado. Segundo, porque Dios no puede tolerar el pecado. Él no solamente no quiere tolerar el pecado, no lo puede hacer por causa de su propia naturaleza santa, su propia santidad y su propia justicia. No lo puede tolerar. Y tercero, porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Él desea esta comunión y Él provee el medio para tener esta comunión. La sangre de Cristo es el precio pagado por nuestros pecados para satisfacer la justicia divina. Y no vamos a entrar en un estudio minucioso de este punto ahora, pero si ya recibió el curso sobre Romanos, o si no, cuando lo reciba, le recomiendo que estudie detenidamente los capítulos del 1 al 3, donde presentamos una explicación muy amplia de esta doctrina. Todo esto contradice el concepto gnóstico, volviendo al gnosticismo, que es el contexto histórico, el problema histórico que el apóstol Juan trata en esta carta. Todo esto contradice el concepto gnóstico que el Cristo no murió en la cruz, según ellos, sino que abandonó a Jesús antes de ese sufrimiento y muerte. Esta sangre, dice el apóstol Juan, no es la de Jesús, es la de Jesucristo. Es la del Hijo de Dios, Jesucristo. No solamente de un hombre. Primeramente, fuimos lavados en la sangre de Jesucristo. ¿Cuándo? Bueno, el apóstol Juan aquí no lo trata porque él escribe a cristianos. Pero primeramente fue en el momento de nuestro bautismo, en la muerte de Cristo. Como Ananías le dijo a Saulo de Tarso, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Hechos 22 y el versículo 16. Y ese mismo hombre, Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, escribe a los cristianos en Roma y les está recordando a ellos de su propio bautismo. Y les pregunta, ¿no saben ustedes esto? En el versículo 3 del capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es en el bautismo que nosotros entramos en la muerte del Señor, en su sacrificio, en su crucifixión, en su sangre. Y así participamos y recibimos el perdón de pecados, la limpieza de nuestros pecados. Esto es cuando sucede primeramente. Y si somos cristianos, por haber hecho esto, por haber entrado en Cristo Jesús, por fe, arrepentimiento, bautismo, si somos cristianos que practicamos la verdad, esta sangre nos sigue limpiando en todo momento, porque vivimos en comunión con el Cristo crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy crucificado, juntamente crucificado con Él. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Por tanto, no tememos la condenación, porque andamos en Cristo. Y en Cristo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8 y el versículo 1. ¿Qué significa no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Significa no andar en tinieblas, sino andar en luz. Significa no practicar la maldad, no practicar la mentira, practicar la verdad. Nos limpia, dice el apóstol Juan, esta sangre. Nos limpia de todo pecado. No hay pecado que quede exento del poder de la sangre de Cristo Jesús, de limpiarnos siempre y cuando andemos en luz.
Cuando lleguemos al capítulo 5, notaremos una situación muy opuesta, muy diferente, donde no hay limpieza. Pero en esta condición de todo pecado, no hay pecado. Mientras nosotros andemos en luz, sí, hay perdón. La sangre de Jesucristo nos limpia. Qué maravilla es ver cómo funciona la sangre de Jesucristo en lograr que nosotros tengamos confianza en nuestra comunión con Dios. Que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. No tal vez, no posiblemente, no algún día. Tenemos y lo sabemos. Ya que todo cristiano está consciente de su conducta, sus palabras y aun sus pensamientos, que estos no son perfectos, que no somos luz como Dios lo es. La limpieza perfecta que recibimos por medio de la sangre de Jesucristo nos llena de confianza. Podemos estar seguros que no perderemos nuestra comunión con Dios por nuestras fallas, es decir, por nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo la sigue limpiando. Como consecuencia, sabemos que tenemos vida eterna en comunión con Dios, por medio del perfeccionamiento que Dios obra en nosotros por la sangre de su Hijo. Gracias a Dios, gloria a Dios por esta maravillosa bendición, por la comunión con Él, por la vida eterna. Antes de continuar con el estudio, favor de contestar las preguntas sobre 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. En el capítulo 1 y el versículo 8 hasta el capítulo 2 y el versículo 2, entramos en una sección de esta carta que es muy importante, porque trata el tema de mantener la comunión con Dios cuando cometemos pecado, cuando no andamos perfectamente en luz como debemos, cuando no somos tan reflejantes del carácter divino como debemos ser, cuando nosotros no somos perfectos en nuestro andar, en nuestra vida cotidiana o aún en nuestra práctica de la religión cristiana. Lo que encontramos, aún comenzando desde el versículo 6 de este primer capítulo, son 3 errores relacionados con el pecado que impiden que gocemos de la comunión con Dios. Uno de ellos, el primero que ya estudiamos, es andar en tinieblas, o sea, practicar el pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero luego hay 2 adicionales. Y el primero es en el versículo 8, y es si decimos que no tenemos pecado, si negamos la culpa nuestra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos estar en la verdad, practicando la verdad, si la verdad no está en nosotros, si estamos mintiendo. Si decimos que no tenemos pecado, si negamos nuestra culpa, no podemos tener comunión con Dios. Y luego, en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, si negamos nuestros pecados, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estos son los 3 errores relacionados con el pecado que impiden que algunos cristianos gocen de la comunión con Dios. Creo que leeremos todo este pasaje del 1:8 al 2:2. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Estoy consciente que hay
cambio de capítulo en cuanto a la forma en que está dividido el libro, pero creo que el pensamiento cabe del 1.8 al 2.2. ¿Cómo mantener la comunión con Dios cuando cometemos pecado? El primer error: no tenemos pecado. En el versículo 8. El cristiano con esta actitud niega la realidad de su propia culpa personal. Niega la gravedad de sus acciones. Sí, lo hice, pero no es gran cosa. No es algo que lamentar tanto. Si no hubiera culpa, no habría consecuencias por nuestros delitos espirituales. Pero los hay. Sin culpa, no existiría la necesidad del sacrificio de Jesucristo, que cabe con el concepto gnóstico que negaba que uno se contamina con el pecado. Pero no es cierto. Aquí el apóstol Juan está diciendo todo lo contrario. Si nosotros no tuviéramos culpa, no tendríamos la necesidad de ser perdonados por medio de la sangre de Jesucristo. Esta enseñanza aquí no solamente contradice a aquellos gnósticos del tiempo del apóstol Juan, también contradice los conceptos de algunas religiones y filosofías modernas que insisten que ya no tienen pecado, o en algunos casos que el pecado es una ilusión. Tenemos los Rosacruces, los nazarenos, los de la Iglesia de la Ciencia Cristiana y otras que creen que uno sencillamente no tiene culpa de pecado ya. Pero al decir esto, nos engañamos a nosotros mismos. No vamos a engañar a Dios, Él lo sabe. Tal vez engañamos a otras personas, pero lo más importante es nos engañamos a nosotros mismos. Algunos psicólogos, psiquiatras tratan de enseñarnos que en realidad ese sentido de culpa es algo malo, que nosotros debemos desechar todo esto, y porque es una carga para nosotros. Es algo que quita la felicidad de la vida. Pero todo esfuerzo de parte de algunos psicólogos, no todos, y la filosofía moderna de eliminar la existencia de la culpa en el ser humano, todo esto resulta en el engaño de sí mismo. Uno mismo llega a ser víctima de la mentira que uno cree. Uno llega a ser esa víctima. No es posible engañar a Dios. Él conoce muy bien la realidad de nuestra culpa. Somos como desnudos delante de Él, Hebreos 4, 12 al 13. Él va a juzgar hasta los secretos del corazón, Eclesiastés 12 y el versículo 14. Así que el cristiano que dice que no tiene pecado, se encuentra en la misma condición triste de autoengaño que el moralista presentado en Romanos capítulo 2 y el versículo del 1 al 16, que pensaba que él no tenía culpa, aunque no practicaba la misma ley, las mismas ordenanzas que él ordenaba a otras personas. Él criticaba a aquellos pecadores perversos y no reconocía sus propios pecados. Autoengaño es lo que sucede cuando negamos nuestra culpa. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ya consideramos casi todo este versículo, pero quiero enfocar por un momento la frase la verdad no está en nosotros. No hemos comprendido cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, no hemos comprendido la verdad acerca de nuestra condición espiritual. Y no hemos aceptado esta verdad. Y no estamos diciendo esta verdad acerca de nuestra condición espiritual. La persona que está convencida que no tiene culpa alguna quizás se siente tranquila en su corazón, pero vive un sueño lleno de la decepción, no de la realidad, no de la verdad. De modo que ha progresado en su vida de no practicar la verdad, al grado de ya no tener la verdad en su mente.
En el versículo 6 habla de andar en tinieblas y no practicar la verdad. Aquí ya trata de no tener la verdad, por negar su existencia, la existencia del pecado en su vida. En el contexto inmediato de aquí, de lo que estamos estudiando en 1 Juan capítulo 1, parece obvio que la verdad específica que trata en este texto es la verdad acerca de nuestra condición espiritual, o sea, acerca de nuestros pecados. No tenemos la verdad que, en base a nuestras acciones, somos culpables delante de Dios. Es vital, esencial, que nosotros comprendamos esta verdad y que aceptemos esta verdad y aunque confesemos esta verdad. De otra manera, la verdad no está en nosotros, sino el engaño. En contraste directo con esto, en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesamos, homologomen en el griego, significa literalmente, la palabra confesamos significa literalmente decir lo mismo. Cuando nosotros confesamos, estamos diciendo lo mismo. Estamos declarando lo mismo que Dios ya sabe. Y esto en el contexto es lo que significa. Estamos declarando nosotros con la boca lo mismo que Dios ya sabe acerca de nuestras acciones y nuestra condición espiritual. Y esto es que hemos pecado y necesitamos ser perdonados. En cierto sentido, le estamos dando la razón a Dios, diciéndole al Señor, tú tienes la razón. Así que esta confesión la hacemos a Dios. Esta confesión aquí en 1 Juan 1 es una confesión que a Dios la hacemos. Dice que si confesamos nuestros pecados, esto es plural y significa o señala pecados específicos. No sencillamente que he pecado, sino que, Señor, estos son mis pecados que he cometido contra ti. La confesión de pecados no es una cosa genérica, soy pecador. La confesión de pecados a Dios es una cosa específica, en la cual nosotros nos hemos examinado. Y esto es lo que requiere. Requiere un examen a conciencia de su vida, que nosotros hacemos todos los días. No sencillamente decir, oh, sí, todos somos pecadores, así que sin duda he pecado contra Dios. Sino examinarse y reconocer, en esto te he fallado. Y te lo confieso, sin pretextos, sin excusas, sin explicaciones, no lo hubiera hecho sino por esto, o por lo que hizo el hermano tal, o la hermana me dijo esto, o esta situación es muy difícil. Sin pretextos, sin excusas, sencillamente he pecado de esta manera contra ti. Esta es la confesión. En este sentido, la actitud de Dios hacia nuestros pecados depende de la nuestra. Porque si nosotros reconocemos nuestros pecados y los confesamos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero si nosotros los negamos o ponemos excusas o pretextos por nuestros pecados, Dios no está dispuesto a perdonarnos. Nosotros decidimos cuál será la acción, la actitud de Dios hacia nuestros pecados. Cristianos que los confesamos, Dios perdona. Cristianos que los negamos o ponemos pretextos por ellos, Dios no perdona. Y lo acabo de decir, pero creo que vale la pena enfatizar que aquí no está diciendo cómo cualquier persona puede ser perdonado. Aquí está hablando a cristianos, a creyentes ya bautizados, miembros del pueblo de Dios. Y a ellos les está diciendo, esta es la manera en que nosotros tenemos nuestros pecados perdonados. Esto es parte de andar en luz. Reconocer que hemos cometido pecado, confesar que hemos cometido pecado a Dios
y por supuesto pedirle perdón por ellos. De modo que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este contexto, la fidelidad y la justicia de Dios que menciona Juan se manifiestan en dos acciones. Dios es fiel y justo en esto. Primero, en perdonar nuestros pecados. Y segundo, en limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel a su promesa cuando Él nos perdona, porque esto es lo que en el nuevo pacto Él ha prometido. Ya no acordarse de nuestros pecados. Hebreos capítulo 8 y el versículo 12. Dios es justo al perdonarnos porque Jesucristo pagó por nuestros pecados con su sangre. Él es la propiciación por nuestros pecados, como estaremos estudiando dentro de pocos versículos aquí mismo en 1 Juan. Dios no puede perdonar y ser justo si nosotros no acudimos a Jesucristo de la manera que Dios ha establecido para recibir el beneficio de su sacrificio. Es el sacrificio de Cristo que hace que Dios sea justo a pesar de perdonarnos. Si nosotros rehusamos ese sacrificio, si nosotros rehusamos acudir a Jesucristo, como Dios ha establecido, para recibir esta bendición por medio de su sacrificio, Dios no puede perdonarnos. Es por este motivo que algunos pecadores son perdonados y otros culpables de lo mismo, no peores, iguales, no serán perdonados. ¿Por qué? Porque no han acudido al medio que Dios ha establecido, no han acudido a Jesucristo de la manera que Dios ha establecido para recibir el beneficio de su sacrificio, es decir, para ser limpios en su sangre. Así que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ya no los toma en cuenta y no los recuerda más contra nosotros. Esto es lo que Dios desea hacer. Él no desea condenar, Él desea perdonar. El salmista en el Salmo 103 expresa de una forma tan bella este pensamiento de la actitud de Dios hacia el hombre pecador. En el Salmo 103, comenzando en el versículo 10 y terminando en el versículo 14. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe cómo somos. Dios sabe cómo nos hizo. Y Él, aunque desea que nosotros seamos santos, desea que nosotros vivimos conforme a su palabra, que practiquemos solamente la verdad y que no haya en nosotros ningún pecado. Él tiene misericordia de nosotros y Él desea perdonar. Él busca la manera y provee el medio para perdonarnos a nosotros. Pero nosotros tenemos que acudir a Él por medio de Cristo. La palabra perdonar en este texto significa literalmente enviar aparte. Y señala que Dios separa nuestros pecados de nosotros completamente, como acabamos de leer en el Salmo 103 y el versículo 12. Lo separa de nosotros cuanto está lejos el occidente del oriente. Así separa nuestros pecados de nosotros. Totalmente, completamente, literalmente envía aparte de nosotros. Separa de nosotros nuestros pecados en forma completa. Ya no son parte de nuestra vida
desde el punto de vista de Dios, porque Él los ha perdonado. Él los ha enviado afuera, aparte de nosotros. Los ha separado de nosotros.